Un saludo a todos. Bienvenidos a un nuevo video de la serie para leer filosofía. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un pensador muy particular, en tanto que no escribió nada y que por tanto lo único que podemos leer son los testimonios y los trabajos hechos por sus contemporáneos. Estamos hablando de uno de los autores más importantes de la historia de la filosofía. Hablemos sobre Sócrates. Cuando nos aproximamos a la historia de la filosofía antigua, puede resultar realmente impactante encontrarnos con que existe una división clara entre los pensadores presocráticos y todo lo que viene después de Sócrates. En ese sentido, parece que cuando hablamos de Sócrates, hablamos de un personaje que marcó un antes y un después como nunca lo habíamos visto. Y sin embargo, cuando nos aproximamos o intentamos acercarnos a su pensamiento y a sus aportes, nos vamos a encontrar con unas pocas fuentes de la época. Vamos a enumerar algunas. El primero de los trabajos que podemos encontrar en la antigüedad sobre Sócrates es proveniente del teatro, en concreto de la autoría de un cómico, quien en su obra de teatro nos muestra a un Sócrates muy particular. Leamos un fragmento. Sócrates, Sócrates, mortal, ¿por qué me llamas? Ante todo te ruego que me digas qué es lo que haces allí. Y Sócrates le responde, camino por los aires y contemplo el sol. Como podemos leer en este fragmento, la comedia de cual lleva por título Las nubes, puede aportarnos muy poco para conocer en realidad quién fue Sócrates o qué pensaba. Nos muestra un Sócrates que vuela por los aires y que además le ofrece a su interlocutor sentarse en un lecho sagrado para ir al cielo y poder hablar con las nubes que son las verdaderas divinidades. De hecho, por esto, Sócrates en el juicio que se le hace, antes de responder para defenderse de las causas que se le imputan en lo inmediato, se defiende de lo dicho en esta comedia. Esto porque él considera que el prejuicio que pudo haber creado este comediógrafo en torno a él podría condenarlo. Y hasta cierto punto hay estudios y hay la misma percepción de muchos contemporáneos que consideran que efectivamente esto era un factor. La forma en la cual muchas personas en la periferia entendían a Sócrates, que era una persona que no creía ni respetaba a los dioses, que caminaba por encima de la tierra y que además enseñaba cosas a todo el mundo, cosa que el mismo Sócrates, como vamos a ver en otro texto, va a negar en su defensa. Y hablando de su defensa, vamos a hablar sobre uno de los dos autores que escribió una versión sobre la defensa de Sócrates ante el jurado, que es Jenofonte. Jenofonte es un historiador griego contemporáneo con Sócrates, a quien se le atribuye también el haber sido uno de sus discípulos. Y entre los textos que ha escrito, muchos de los cuales versan sobre la guerra del Peloponeso, vamos a encontrar este texto titulado Recuerdos de Sócrates, donde nos vamos a encontrar su versión de la defensa de Sócrates ante el jurado y algunos libros adicionales en el cual Jenofonte nos va a dar a conocer un poco sobre los diálogos y las relaciones que ha tenido con este pensador. Y creo que es una de las fuentes más interesantes para aproximarnos a Sócrates a partir o a través de una de las personas que le conocieron y además le apreciaron. Sin embargo, algo que ha ocurrido en la evolución de la historia de la filosofía es que para conocer realmente ya no tanto al Sócrates persona, sino el pensamiento filosófico de Sócrates, casi que el monopolio de todo lo que se puede saber sobre Sócrates lo vamos a encontrar en los diálogos de Platón. Pero acá tenemos que hacer un gran asterisco. Platón es una persona que tiene una obra muy amplia y quitando algunas honrosas excepciones, Sócrates siempre ha sido el protagonista de los diálogos de Platón, tanto en los diálogos de juventud, donde la presencia de Sócrates en su vida y además el dolor de su muerte están profundamente
presentes, siempre están allí. Y por otra parte, también hay un Platón de madurez que se distancia de algunas ideas y además un Platón tardío que en su vejez se replantea muchas de las cosas y de las ideas que ha tenido en el transcurso de su vida. En ese sentido, hay que entender una cosa. Hay algo de Sócrates en absolutamente todo el pensamiento de Platón y en absolutamente todo el pensamiento de cualquier filósofo que haya vivido después de Sócrates. Sin embargo, cabe destacar también que para conocer el pensamiento de Sócrates, quizás aislado de las reflexiones posteriores de Platón, a veces se hace una distinción en la cual asumimos que en los primeros diálogos, en los diálogos de juventud de Platón, pues se parecen mucho más a lo que era Sócrates, a las enseñanzas de Sócrates reproducidas en estos diálogos a través de uno de sus grandes discípulos, pero al mismo tiempo entendemos que a pesar de que hay algo de Sócrates en las obras posteriores y que Sócrates sigue siendo literariamente el protagonista de diálogos posteriores, asumimos que Platón se distancia de Sócrates en pensamiento, buscando de alguna manera dar respuesta a las preguntas que Sócrates había planteado y que desde la propia perspectiva socrática, como lo vamos a ver en un momento, no resultan tan fáciles de responder. Hay varios diálogos tempranos que nos pueden ayudar a comprender la esencia del pensamiento socrático. Algunos ejemplos pueden ser el Ión, pueden ser el Critón y en especial el diálogo sobre el que quiero conversar en este video para más o menos intentar desmenuzar, ¿no? Cuáles son los puntos fundamentales del pensamiento socrático para ver si se motivan, ¿no?, a emprender esta lectura, y es la Apología de Sócrates, es decir, la versión escrita por Platón de la defensa que tiene Sócrates ante el jurado. Y Platón en este diálogo empieza dando a entender que los griegos tenían una idea errada de él y lo primero que hace es intentar aclarar que Sócrates no es ateo y no le falta el respeto a los dioses, que Sócrates cree en los dioses, pero más importante aún, que Sócrates no tiene discípulos y no enseña a nadie. Cosa ajena a lo que hacían por lo menos los sofistas, que eran personas que se dedicaban a cobrar un dinero por enseñar cosas que sabían. En algunos casos, como el de Gorgias, era retórica. En otros casos, como Protágoras, pues había ciertas inquietudes orientadas por la virtud y la ética. Y en el caso de Sócrates, él realmente no considera haber tenido un discípulo y no haber transmitido ningún conocimiento. ¿Por qué? Porque Sócrates parte de una premisa y es la premisa de que realmente no sabe nada. Esta frase de solo sé que nada sé, que realmente no es algo literal, ha sido interpretada de muchas maneras. Sin embargo, cabe destacar que con solo sé que nada sé, que insisto, no es una frase literal, es una idea, lo que está intentando decirnos Sócrates en este diálogo es que según la Pitia de Delfos es el hombre más sabio de Atenas. ¿Y cómo es posible que si no sabe nada sea la persona más sabia de Atenas? Pues acá vamos a empezar con la gran pregunta que va a plantear Sócrates ante cualquier inquietud que pueda surgir. Y la pregunta es, ¿qué es? Constantemente cuando estamos leyendo diálogos de Platón, nos vamos a encontrar con que hay personas que están hablando sobre un tema o están emprendiendo una acción y Sócrates va a irrumpir en la conversación, a menos que haya sido invitado previamente, y va a empezar a plantear dudas sobre algunos aspectos o asuntos que nosotros naturalmente considerábamos que conocíamos. Pongamos, por ejemplo, un diálogo titulado Alcibiades II. En él va Alcibiades con una corona de flores porque va a hacer una ofrenda a los dioses y va a hacer una petición. Y tiene la buena o mala fortuna de encontrarse con Sócrates en el camino, que le pregunta qué hace. Y bueno, Alcibiades más o menos le cuenta que va a hacer unas oraciones y va a pedirle unas cosas a los dioses. Y a Sócrates se le ocurre preguntarle algo que le quitaría el sueño
a prácticamente cualquier persona. Y es, oye, pero ¿cómo sabes que lo que estás pidiéndole a los dioses no son males? Es decir, ¿cómo sabes que tú no estás deseando males pensando que son bienes? Y ante esa duda, nosotros partiríamos de que yo sé qué es lo que necesito en mi vida, sé qué cosas son buenas y son malas para mí, pero en el momento en que nos preguntamos qué es lo bueno o qué es lo malo o qué es lo conveniente, nos vamos a encontrar con que muchas veces no tenemos esa respuesta tan clara. Y si yo no sé qué es lo bueno, ¿cómo voy a identificar si algo es bueno o malo? Si yo no sé si algo es conveniente, ¿cómo voy a distinguir lo conveniente de lo inconveniente? Si yo no sé qué es la justicia, ¿cómo puedo distinguir lo que es justo de lo que es injusto? ¿Y qué ocurre acá? Que cuando se nos plantea esta duda, lo que hace Sócrates en muchos diálogos es intentar indagar, preguntando no qué es lo justo para ti o qué cosa es justa y qué es una cosa injusta, sino que nos va a preguntar qué es la justicia, qué es la virtud, qué es el bien, qué es la virtud, qué es lo bueno, qué es lo bello, y buscando en la definición, el concepto, el absoluto, un conocimiento que epistémicamente sea sólido y distinto a cualquier opinión o creencia que podamos tener. A partir de allí, yo a partir de ese conocimiento puedo obrar. Pero ¿qué ocurre? Que a pesar de que cuando hacemos esta pregunta en cosas relacionadas con la geometría, la matemática o la ciencia natural, muchas veces tenemos bastante claras las respuestas. Sin embargo, cuando nos hacemos esta pregunta en estos términos sobre cosas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, nos resulta bastante complicado responderlas. Y por eso Sócrates va a decir que él no sabe cosas y por eso no puede enseñarlas. Él no puede enseñar qué es la justicia y no puede enseñar la naturaleza de los dioses porque no la conoce y no sabe lo que es la justicia. Y lo que hace en todos sus diálogos, lejos de enseñar, es intentar que las otras personas reflexionen y a partir del diálogo fructífero entre las partes, intentar llegar a un conocimiento que, alerta de spoiler, nunca se alcanza. Ahora, por eso sabemos que Sócrates no sabe nada, pero ahora nos llega la pregunta, ¿y si no sabe nada, cómo es el hombre más sabio de Atenas? Pues porque él, a diferencia de sus conciudadanos, de las demás personas de las que habla, sabe una cosa y es que sabe que no sabe las cosas que no sabe, mientras que muchas personas de su contexto no solamente ignoraban estas cosas, no solamente no sabían lo que era la justicia, la virtud o la belleza, sino que además desconocían que no lo sabían, pues creían que lo sabían además con certeza, del mismo modo que Alcibiades estaba segurísimo de que era lo mejor para su vida y que tras su encuentro con Sócrates decide por precaución no hacer ninguna petición a los dioses y regalarle la corona que traía encima, en agradecimiento por hacerle ver el riesgo que estaba corriendo. Ahora bien, el segundo aspecto que podríamos mencionar del pensamiento socrático es probablemente la razón por la cual Sócrates representa un antes y un después en la historia de la filosofía. Y es que a diferencia de los presocráticos, Sócrates no está preguntándose por el ser en términos absolutos, no se está preguntando por la naturaleza, por la fisis, por el universo y el mundo que le rodea. Sócrates se está preguntando por cosas que están relacionadas directamente con su vida cotidiana y con la práctica moral. Se está preguntando por la virtud, se está preguntando por el bien, por la justicia, por la belleza y por las cosas que le generan una afectación inmediata. A partir de Sócrates vamos a encontrar con que en la filosofía de ese tiempo se va a establecer una relación indisoluble entre el filosofar, el buscar el conocimiento y las prácticas cotidianas. Es decir, si yo puedo actuar libremente, si yo puedo hacer cosas con mi vida, es porque tengo un conocimiento y en función del conocimiento que yo tenga, yo voy a actuar. Si yo sé que un lugar es peligroso, no voy a ir a ese lugar. Si yo sé que una comida es dañina, no me la voy a comer. Si yo sé que una comida es sabrosa, sí me la voy a comer. Es decir, yo tengo información, tengo conocimiento
Y a partir de ese conocimiento yo voy a intentar actuar. Y esto nos va a llevar a la tercera o al tercer aspecto interesantísimo de la filosofía de Sócrates que quiero rescatar para este video, y es la idea de que nadie se equivoca voluntariamente. Es decir, va de alguna manera a relacionar el mal con la ignorancia. Y sé que muchas veces esto puede ser complicado y que en la historia posterior hemos tenido casos de gente que consideramos muy inteligente y brillante que hace cosas terribles. Sin embargo, algo que vamos a encontrar en el pensamiento socrático es que todo el mundo busca el bien para sí mismo y que si nosotros realmente reflexionamos, muchas veces el bien que buscamos para nosotros mismos también es bien para los demás. Y esto lo vamos a encontrar en el diálogo que veníamos mencionando, en Apología de Sócrates. Pues a él se le acusa de corromper a los jóvenes voluntariamente. Y él va a decir, oye, ustedes piensan que yo quiero que todas las personas a mi alrededor sean malvadas y puedan hacerme daño. Y naturalmente le dicen que no. Y dicen, bueno, pero si yo los corrompo, lo que estaría haciendo es que las personas a mi alrededor sean terribles y puedan hacerme un mal. Y nadie quiere estar rodeado de personas corruptas. Por tanto, hay dos opciones: o yo no corrompo a los jóvenes, o si los corrompo, lo hago involuntariamente. Y lo mismo puede ocurrir con muchas cosas. Creo que ninguno de nosotros se despierta por la mañana y dice, hoy me gustaría tener un día terrible, salir de mi casa, caer por las escaleras, que todas las personas que me vean, pues quiero causarles asco, y que cuando llegue a mi trabajo, pues todo el mundo me odie porque hago todo malísimo y además trato a la gente de la patada. Pues la verdad es que nadie actúa de esa manera o con esas intenciones. Entonces, cuando alguien hace algo que nos parece malo o que es malo en sí mismo, acá no hay relativismos de ningún tipo, ojo, esa persona actúa mal porque desconoce lo que es actuar bien. Cree que las cosas que quiere para sí son buenas porque desconoce lo que es el verdadero bien. Una persona que te roba, roba porque quiere algo que tú tienes. Y si quiere algo que tú tienes, es porque piensa que eso que te va a quitar es bueno para él. Está buscando el bien para sí. Sin embargo, se priva de un bien mayor, que es la justicia, pero que necesito conocer para poder valorarlo. En ese sentido, Sócrates va a unificar o va a centrar en la ignorancia, en la carencia de conocimiento, el mal obrar. Y por esa razón va a emprender en el transcurso de toda su vida una incansable búsqueda de la virtud, porque solamente una persona virtuosa puede ser feliz. Necesita saber lo que es la virtud para poder alcanzar su felicidad. Prácticamente el mayor deseo de su vida solamente será alcanzable a través del conocimiento, y por eso marca o da un inicio a lo que va a ser el pensamiento filosófico en los años posteriores. Es decir, el nacimiento de la ética como pensamiento, la búsqueda de ese intento racional por vivir bien. Como ya mencionamos, algunos de los libros que podemos leer para comprender el pensamiento socrático son, bueno, los recuerdos de Jenofonte. También Aristóteles llega a mencionar algo. Por curiosidad, no estaría mal leerse Las nubes, que es la comedia de Aristófanes en la que se menciona. Sin embargo, si queremos algo de época, que más allá de ser rico, en otros aspectos, sea rico filosóficamente, pues tendremos que leer Diálogos de Platón. Y existen muchas ediciones de los Diálogos de Platón. En el caso de la editorial Orbis, ese no lo tengo a la mano, sé que tiene una edición de diálogos estrictamente socráticos. De hecho, creo que tiene un tomo titulado Sócrates, donde hay algunos diálogos de Platón y algunos textos de Jenofonte. Por otra parte, nos vamos a encontrar con las traducciones de la editorial Gredos, que es una de las tradicionales en este tema de la filosofía, en su biblioteca clásica. Y también podemos encontrarnos una edición que a mí me gusta mucho, que son las obras completas traducidas por
Juan David García Vaca. En estas obras, Vaca, en una edición que se hace en conjunto entre el gobierno de Venezuela en los años 80 y la Universidad Central de Venezuela, nos ofrece una versión muy interesante de todos los diálogos de Platón y adicionalmente unos estudios preliminares que pueden ayudarnos muchísimo a ganar contexto con relación a lo que es Sócrates y lo que es Platón también, que es el autor de estas obras completas, ¿no? Otra alternativa que tenemos, si no nos sentimos del todo cómodos iniciando nuestra travesía, ¿no?, de conocer a un filósofo a partir directamente de las obras de los clásicos, es aproximarnos a un libro de historia de la filosofía y leer los capítulos concretos que puedan estar escritos sobre el autor que nos interesa. Voy a dejar por acá algunos de los enlaces a un video anterior en el cual hablamos de estos manuales e hicimos algunas recomendaciones. Y también otra alternativa que podemos encontrar es no tomar un libro de historia de la filosofía tan general, sino un libro como este sobre historia de la filosofía griega, este escrito por Charles Werner, en el cual tiene un capítulo específico sobre Sócrates. Y de repente esto puede ayudarnos un poco a distinguirlo de Platón y a entender más o menos qué obras puedo leer en función de los temas que a mí me interesen y en función a la etapa de la vida de Platón y de los temas abordados con perspectiva socrática que queramos leer. Yo considero que el texto fundamental para comprender a Sócrates es la Apología de Sócrates, escrita por Platón. Pero ¿tú qué opinas? ¿Has leído alguna de estas obras? De ser así, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. Adicionalmente, te invito a visitar nuestro portal web www.verdadesrelativas.com, donde estaremos no solamente publicando estos videos, sino que adicionalmente vamos a estar publicando contenido sobre algunos proyectos formativos que vamos a empezar a emprender desde Verdades Relativas. Y adicionalmente, te invito a suscribirte a nuestro canal para que estés atento a todo el contenido que vamos a estar haciendo para ustedes. Sin más que añadir, nos vemos en el siguiente.